adentro, Adri. Acá estoy, ya Buenísimo. entré. Me- Acepten todos. Vamos a presentar. Ahí va. Bien. Entonces, el último tema que vamos a manejar en este comienzo de este curso sobre el cuidado del agua y el análisis del agua. Y bueno, esta parte la vamos a trabajar entre los dos, entre Adrián y yo. Y bueno, vamos a empezar diciendo, a ver si podemos, ahí va. Bueno, Adriana, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de empezar, quiero remitirme un poquito a lo que habíamos hablado en la primera clase. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la primera clase que en antaño hablábamos de contaminación? Acá el material que se trabajó con Fernando lo vamos a seguir trabajando todavía con el término contaminación. Pero después que se empezaron a aplicar las ISO, lo que se utiliza ahora es, no hablamos de contaminación, sino de impactos. Impactos negativos, impactos positivos o neutros, y después los vamos a evaluar sobre el lugar que impactan y la magnitud del impacto. Y hay nuevas metodologías que se están desarrollando. Pero digamos que la palabra contaminación nos suena todavía a todos como una palabra muy común y la vamos a seguir usando en esta charlita. Aquí en la siguiente, vamos a ver la siguiente imagen. Lo que estamos viendo es esa misma imagen pero más grande. Tenemos como una especie como de síntesis de todas las posibles contaminaciones que tenemos. ¿Ok? Fíjense en que vamos a tener una industria, entonces en la industria, acá no está señalizado, pero tenemos una chimenea donde vamos a tener humos que van a la atmósfera, tenemos un caño que está saliendo y está vertiendo los vertidos sobre el cuerpo de agua, ven ahí un río y ven como una cosita negra que va saliendo. Esas son dos contaminaciones industriales. Acá. También vamos, exactamente. Y también debajo de la industria vamos a tener también muchas veces contaminación a las napas freáticas o a los subsuelos abajo de la industria, abajo de la industria. Acá. Después, ahí está. Después, cuando hablamos de relleno sanitario, relleno sanitario serían los viejos basureros, que ahora los llamamos rellenos sanitarios porque van teniendo algunas nuevas características. Esto es lo mismo que Cantegril, viste que ahora no le llamamos cantegriles, ahora le llamamos de otra manera. Bueno, antiguamente le llamábamos basureros, ahora le llamamos rellenos sanitarios porque van teniendo otras nuevas características. Y básicamente lo que los rellenos sanitarios lo que manejan son residuos domésticos, la basura básicamente de las casas o residuos industriales. Tenemos acá en Montevideo, eh, que pertenece a la Cámara de Industria, el relleno sanitario de residuos industriales. Después lo que vamos a tener son tanques de agua que pueden de acumulación, pueden ser estaciones de nafta, donde cada vez que vamos a una estación vamos a ver pequeños vertidos de aceite o combustible sobre las pistas, o sea, donde paramos el auto, que eso se va lavando al drenaje. A veces los tanques de nafta o de fuel oil con el tiempo pueden tener perforaciones y van infiltrando el terreno. Acá te marca estanque de agua que se almacena, que tiene una infiltración y miren cómo está entrando en el terreno. Por supuesto que estamos hablando también de todo lo que son contaminaciones orgánicas de las viviendas. Cuando tenemos una casita y ponemos un pozo negro, normalmente el señor que hace el pozo negro nos pone un robador, así no se nos llena nunca y no tenemos que llamar a la barométrica. Pero en realidad lo que sucede con el robador es que el pozo negro está abierto y lo que va sucediendo es que el agua va ingresando en el subsuelo y va contaminando las napas. Y según donde tengamos el pozo negro, eventualmente podemos estar en un balneario y tener el pozo de agua y el pozo negro. Y capaz que el pozo negro nos está contaminando el pozo de agua.
el nuestro o el de algún vecino. Bueno, después podemos tener todo lo que son contaminaciones de animales, porque vieron que el animal está en el campo, ahí lo que vamos a tener es una contaminación que llamamos difusa, porque el animal va caminando en el campo, va orinando y va defecando en el campo y no lo hace en un lugar fijo. Entonces, eso también se va lavando hacia los cuerpos de agua o va infiltrando en el terreno. Cuando estamos en una lechería, por ejemplo, que juntamos a todos los animales para ordeñarlo, muchas veces se le da de comer, muchas veces no, se le da de comer a los animales y los animales en el propio lugar que le están sacando la leche también defecan y orinan. Bueno, esos residuos orgánicos en general van a lagunas residuales y ahí tenemos también contaminaciones, pero en este caso no vamos a llamar una contaminación difusa, lo vamos a llamar una contaminación puntual, porque tenemos el animal localizado y concentramos esos residuos y los mandamos a una laguna residual. Ahí ya tenemos dos tipos de contaminación. La difusa, donde no sabemos dónde se produce, y la puntual, que vamos a tener un punto de entrada. En este caso es un animal o en el caso de una empresa, como vemos ahí, que mostraba hoy Fernando, en el río tenemos un caño que es el que está tirando los efluentes arriba. En esos casos, entonces, hablamos de contaminaciones puntuales. Es más fácil de poder meter una botellita, tomar una muestra y poder analizar esa contaminación puntual. Pero imagínense poner una botellita y puedo saber de qué vaca es, no puedo saber de qué oveja es, no. Es una contaminación que tampoco voy a saber si se está produciendo en ese momento, se produjo hace unas horas, hace días o hace meses. Lo que sí voy a saber es que se produjo en ese campo y que las inclinaciones o pendientes del propio campo hacen que vaya yendo lentamente cuando va lloviendo hacia los cauces de agua. Después, obviamente, que tenemos todas las contaminaciones de la ciudad. Ustedes vieron que cuando llueve en la ciudad, la primera agua de la lluvia levanta toda la grasitud y aceites que normalmente los autos van vertiendo sobre el pavimento. Y también moviliza las primeras grandes contaminaciones de todos los elementos que han llegado a ese pavimento. Las primeras aguas de lluvia son las más contaminantes. Vieron que cuando éramos chicos chapoteábamos en el agua de lluvia era re lindo, ¿no? Bueno, no sería tan lindo hoy, pero bueno, digamos que en algunos lados posiblemente se siga haciendo. Bueno, después más hacia la derecha de la imagen, vamos a tener lagunas de aguas negras. Estas lagunas de aguas negras, si ustedes miran, van a ver que desde las casitas van saliendo cañitos. Eso es el saneamiento que va a una laguna residual o laguna de aguas negras, porque lo que se reciben son las aguas negras, se les llama negras porque se producen procesos de reducción y los procesos de reducción son procesos que consumen oxígeno y por consumir el oxígeno no hay una oxidación, no quedan colores rojos, quedan colores negros y colores verdosos. ¿Ah? Por eso lo llamamos lagunas de aguas negras. Y después tenemos todo lo que son las contaminaciones de agricultura. La contaminación de agricultura la vamos a tener básicamente cuando queremos enriquecer o mejorar nuestro cultivo. Le vamos a poner plaguicidas para que no se lo coma las hormigas, le vamos a poner nutrientes para que crezca más rápido y fuerte, y entonces todo eso cuando llueve va y termina en todos los cursos de agua. Ustedes no se olviden que aquí lo que estamos viendo es una imagen y tenemos zonas más altas o tipo montañitas, y fíjense en que esas montañitas van saliendo pequeñas líneas que van hacia el lado del río. Entonces, todo esto se maneja en un territorio que lo vamos a llamar cuenca. Y esas áreas de cuenca es muy importante relevar donde tenemos todos los emprendimientos para cuando encontramos una determinada contaminación, poder pensar de dónde está viniendo el lugar de origen. Exactamente, Erika. La frontera entre distintas cuencas, entre dos cuencas vecinas, lo vamos a llamar parte agua, ¿tá? Y es esa gotita que va a caer arriba de la montaña, en la cuchilla, como bien lo decís,
Y la gotita tiene que definir si va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si va hacia la derecha, va hacia un cuerpo de agua central común, y si va hacia la izquierda, va hacia otro cuerpo de agua. Por tanto, son dos cuencas que están separadas por una zona de parte agua. Podemos seguir a la siguiente transparencia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto como una visión muy general, ¿eh? Esta información ustedes la están viendo acá. Es un documento que es la protección de la calidad de las aguas subterráneas. Es un documento del Banco Mundial. Fernando. Sí. Bueno, y ahora vamos a Bien. hablar como dijo bien Adriana, todavía seguimos manteniendo el concepto de contaminaciones y tenemos orgánica, petróleo, patógena, nutrientes, plásticas y tóxicas. ¿Correcto? Y como dice acá, la contaminación se divide de acuerdo a los efectos que produce. Ese es un concepto cortito y entendible por todos. Bueno, Adri. Bueno, hablamos de contaminación orgánica, por ejemplo, cuando tenemos residuos. Ven acá, nosotros tenemos un cuerpo de agua. Por un lado estamos teniendo residuos, ustedes lo ven ahí entre las plantas, y por otro lado tenemos un caño que está emitiendo un vertido que lo vamos a llamar orgánico cuando tiene procedencia, productos orgánicos en su contenido. También lo podemos llamar contaminación por eutrofización, porque todo lo orgánico en algún punto se empieza a descomponer a través de los procesos de fermentación u oxidación, por eso se va consumiendo el oxígeno del agua y se genera en un determinado momento, en ausencia total de oxígeno, anoxia, que ahí es donde vamos a empezar a ver los cuerpos de agua negros, grisáceos o verdosos. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos una diferencia entre lo que es anaeróbico de anoxia. Anaeróbico es el proceso de degradación a través de la fermentación. Anóxico es cuando la cantidad de oxígeno quedó en cero. Pero entre la cantidad de oxígeno que encontrás en el cuerpo de agua en situación saludable y la anoxia, que es cero, tenemos un gradiente de oxígeno. Dependiendo de los tipos de organismos que podemos encontrar en los sistemas, algunos van a ser más tolerantes y otros van a ser menos tolerantes. Los que van a ser tolerantes van a sobrevivir durante más tiempo en ese cuerpo de agua. Entonces los menos tolerantes van a desaparecer rápidamente. Por eso nosotros muchas veces en las contaminaciones orgánicas, lo vamos a ver un poquito más adelante, usamos indicadores, porque las contaminaciones a veces las podemos medir a través de parámetros físico-químicos, pero también los parámetros biológicos nos permiten hacer mediciones, porque si yo me voy a la luna, no puedo respirar en la luna, por tanto me voy a morir. Entonces, si alguien va a buscar un muestreo en la luna, no me va a poder encontrar porque yo no pude sobrevivir. Ahora, si yo pudiese viajar a la luna y poder sobrevivir en esa atmósfera que tiene la luna, cuando vayan a sacar una muestra de la luna me van a encontrar. Estoy poniendo un hipotético, por supuesto, ¿no? En el caso de los ríos pasa exactamente lo mismo. No se olviden que todos los organismos viven en los lugares donde las condiciones de su casita, o sea, el cuerpo de agua, le permite mantener su vida. Cuando las condiciones del cuerpo de agua se empiezan a deteriorar y sus parámetros empiezan a perder la calidad de esa agua, lo que va a resultar que todos los organismos más sensibles van a tender a desaparecer. Y los que quedan nos van a servir como indicadores de lo que está sucediendo en ese cuerpo de agua. Entonces yo puedo medir las contaminaciones en los cuerpos de agua a través de los parámetros físico-químicos o a través de la presencia orgánica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Seguimos? Y bueno, y ese caño que están viendo es el frigorífico y matadero Carrasco tirando los efluentes creo que ya lo hablé con ustedes y le mostré esta misma imagen,
en otro momento, tirando los efluentes al arroyo Carrasco. Por eso los que viven en Montevideo y han pasado por el puente de Carrasco, antes, cuando estaba abierta la planta, era un olor a podrido impresionante, y hoy no. ¿Por qué? Porque hoy está cerrada. Pero en los hechos eso se debía porque estaban vertiendo afluentes al curso de agua, de hecho. ¿Puedo hacer una pregunta hablando de esto? Sí, dale. Sí, claro. Bueno, tenía dos preguntas. Una es que si eso estaba activo, que es la Frimacar, frigorífico y Sí, matadero Carrasco, ¿no? La está Frimacar, cerrado. muy conocida en los años 90 por ahí. Sí, Y uno cuando pasaba por el arroyo Carrasco, por el puente del arroyo Carrasco, había un caño, si entras a Montevideo a la derecha, que sacaba un chorro de agua para arriba. No sé si se acuerdan de eso. no, de eso no me acuerdo. Sí. Era como una fuente en la mitad del arroyo. Bueno, Mi eso padre te me puede... decía, mi padre me decía que era para oxigenar el agua. Sí, Exactamente. Este, pero bueno, no sé si eso tuvo efectividad, creo que ya no se hace eso, o por qué se dejó de hacer. Digo, un poco, porque eso es eso medio así se como hace una más que curiosidad nada de. en los lagos, artificiales o no, eso se hace. Por ejemplo, en el Parque Rivera, metieron hace unos años atrás, cuando se mejoró el parque, metieron un equipo un chorro de agua que sale una fuente, es como una fuente, lanzando chorros de agua para todos lados. Sí, es para evitar que se llenen ¿cómo se dice?, de cianobacterias, de hecho, y de algas, más que nada algas. También Bueno, se mete, ¿no? lo que sucede, como te estaba explicando hace un momento, cuando tenés degradación de la materia orgánica, lo que hay es un consumo de oxígeno. O sea, las moléculas de materia orgánica están compuestas por carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, el famoso chong, ¿tá? Ajá, Y sí, más otro montón de elementos, ¿tá? Pero digamos, los mayoritarios es el chong. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿tá? sí. Cuando vos estás en un proceso de degradación de la materia orgánica, lo que tenés es consumo de oxígeno. Cuando ese consumo de oxígeno pasa a determinado parámetro, se producen los procesos de fermentación. Ya no se hace un proceso de degradación por oxidación, porque ya oxígeno no hay, entonces pasás a tener un proceso por fermentación. ¿Tá? Entonces se van descomponiendo esa materia orgánica en distintos componentes más simples. ¿Ok? Entonces, en muchos lugares, sobre todo, por ejemplo, en la actualidad lo podés ver mucho en Miami, en la zona de los Everglades, los lagos, de los bañados que tiene Miami, que ponen ese tipo de aireadores. Son aireadores porque lo que hace el agua hacia arriba, tirás hacia arriba y hay un proceso de turbulencia. Entonces, a nivel superficial, lo que va sucediendo es que el oxígeno que está en el aire va entrando y se va integrando a el agua. Y a su vez, el chorro que sale hacia arriba, cuando vuelve a caer, también va entrando, va moviendo el agua y va haciendo que ingrese ese oxígeno al agua. Entonces ahí, como vos estás imprimiéndole oxígeno al sistema, el proceso de fermentación viene hacia atrás y vuelve al proceso de oxidación si, digamos, el proceso de movimiento del agua permite hacer el movimiento que ingrese todo aquel oxígeno necesario y requerido, porque a veces los equipos quedan un poco cortos o a veces si quedan largos no hay problema. Largo te quiero decir en el sentido que mueve mucha cantidad de agua y entonces le hacen que entre mucha cantidad de oxígeno al agua. ¿Tá? Igual, si hay un excedente de oxígeno que está entrando al agua, el oxígeno se pierde hacia la atmósfera, no queda retenido en el agua. ¿Tá? Y favorece todos los procesos de oxidación. Cuando quedan cortos, entonces se oxigena parte, pero todavía hay una gran demanda, si tenés mucha materia orgánica, de oxígeno para seguir degradando esa materia orgánica por procesos de oxidación y no de fermentación. ¿Se entendió lo que planteé? Perfecto. Adriana, yo ¿Sí? quería con respecto a eso que decís, buenas noches primero. Hola. Hace algún tiempo en la Laguna del Sauce
las autoridades habían hablado de introducir bombas de ozono, que son 3 moléculas de oxígeno, ¿no? Para oxigenar un poco más ciertas partes de la laguna del Sauce que estaban con afloramiento de algas. No sé si se llegó a hacer o no. La pregunta ¿es conveniente? Y ahora vos lo acabás de decir que el oxígeno sobrante se va para la atmósfera. Pero ¿es conveniente ese gasto energético y de recursos para purificar un cuerpo de agua? Bueno, yo te diría, sin tener conocimiento de lo que me estás diciendo, porque la OCE quería usar ozono, pero el ozono se usa básicamente para la desinfección. Eh, no sé exactamente el ozono sí, sé que querían usar ultrasonido, ozono y otro producto que se llama Foslock, que es una arcilla que precipita el fósforo del agua, y entonces al sacar el fósforo ya las algas no tienen posibilidades de generar biomasa, no se pueden reproducir porque no tienen los elementos para reproducirse. A eso se llaman los nutrientes. Todas las algas lo que necesitan es fósforo y nitrógeno. En la primera clase yo les conté, el fósforo siempre es limitante, porque el fósforo, poquitas cantidades, ya es lo que necesita el alga. Y cuando lo que termina resultando es que ese fósforo que captan las algas va haciendo que el nitrógeno pase a ser limitante. Entonces, los organismos que normalmente consumen nitrógeno, al no tener ese nitrógeno disponible, biodisponible, que es la forma de nitrato generalmente, en el agua empiezan a desaparecer. ¿Y quiénes aparecen? Las cianobacterias. ¿Por qué aparecen las cianobacterias? Porque tienen el fósforo que necesitan y ellas tienen una célula dentro de su cuerpo que captan el oxígeno molecular de la atmósfera. Entonces, perdón, el oxígeno no, el nitrógeno molecular de la atmósfera. Entonces ahí tienen los dos componentes para seguir pudiendo reproducirse. Por eso aparecen los florecimientos algares. Ahora, ¿por qué van a poner ozono? Yo creo que el ozono es más para desinfectar. A veces cuando vos desinfectás, lo que estás haciendo es evitando que aparezcan los florecimientos algares, independientemente de lo que puedas perder a la atmósfera. El problema es que todas las tecnologías hay un costo-beneficio. Si vos estás manteniendo la salubridad de la población para el consumo del agua potable, bueno, es un costo, pero si mantenemos la salud pública es un costo asumible. ¿Se entiende? Clarísimo. Muchas gracias. Claro. Por favor. Y donde yo los he visto más es a nivel por ejemplo, de las lagunas artificiales, inclusive la del Parque Rodó, por ejemplo, ¿ah? Que también ahí metieron uno de esos oxigenadores. Pero no he visto muchos casos, he visto 2 casos en Montevideo. Capaz hay más, no conozco. Bueno, ahí Fernando está poniendo un caso bien interesante. Saben que Facultad de Ciencias hace unos años hizo unas publicaciones porque tomaron mucha cantidad de parámetros dentro del lago, le llaman lago Rodó y en realidad no es un lago, es una cosa artificial. Es más, fue como anécdota chistosa o poco académica. No fue bien visto que las publicaciones que hizo Facultad de Ciencia pusieron Rodó Lake, lago Rodó, porque no es un lago. Entonces, lo que sucedió es que es un estanque, básicamente, donde se hizo con una perspectiva más visual y de hacer un largo bonito, y entonces se saca agua, eso tiene unas bombas que sacan agua del subsuelo. Pero ustedes saben que Montevideo, por la contaminación de las calles y de todas las cosas que nos van sucediendo en todas las casas, estamos aportando mucha materia orgánica, fósforo, nutrientes, urea al pastito. Bueno, la urea al pastito también tiene fósforo y nitrógeno, sobre todo nitrógeno que después se lava al subsuelo, y entonces las napas de Montevideo están contaminadas. Entonces la gente de Facultad de Ciencias, con la Intendencia de Montevideo, vaciaron la laguna y llenaron de vuelta, y ahí desaparecieron los florecimientos algales. ¿Se acuerdan? Ustedes iban al Parque Rodó, esos laguitos eran todos verdes, y verde medio fosforescente, ¿vieron? O sea, bien de algas tóxicas.
¿Y se acuerdan ese lugar donde está el teatro, que estaban los botecitos? Los Sí, botecitos estaban, vos ibas pedaleando los botecitos y estabas en el medio de las algas tóxicas, ¿no? Incluso había mucho olor a Gamexán, porque la molécula que genera el olor de las cianobacterias es un olor bastante parecido a lo que nosotros identificamos como el Gamexán, que en realidad son componentes cíclicos, ¿tá? Que producen ese olor. Bueno, el asunto es que la anécdota es que vaciaron el lago y lo volvieron a llenar y habilitaron las bombas, que hacía muchos años que no se habilitaban, y lo volvieron a llenar, el lago quedó preciosito, preciosito. A los 10 días estaba vuelta llenado, totalmente cubierto de cianobacterias, porque no habían tenido en cuenta que parte del agua que llega a esos lagos es agua que viene de pluviales, ¿tá? O sea que va lavando las calles, y parte es de las napas freáticas que están contaminadas con fósforo y nitrógeno. O sea que fue bastante jocoso, mm, una gran inversión que no tuvo ningún éxito no, en el mejoramiento del agua. exacto. ¿Tá? Es un ejemplo de esto. Es un claro ejemplo. Perdón, Sí, interrumpa. Ahí Dale, en la Claudia. diapositiva ustedes muestran, hablan de las lecherías y demás. Acá en el departamento de Soriano, donde yo vivo, cada vez se ven más feedlot, que antes no se veían tantos, ahora está lleno, Bueno, que es otra fuente de sí. contaminación y quería nombrarla porque acá en la diapositiva veo los mataderos, lecherías y agregar los feedlot también porque es una realidad que se está viendo. sí, También, el filot tiene, ves, por ejemplo, yo al filot lo podríamos considerar una contaminación puntual, porque vos viste que los filot normalmente tienen pendientes. ¿Por qué tienen pendientes? Porque hay muchos animales en poco espacio. El pisoteo de los animales hace que desaparezca. ¿Perdón? Eso le quería preguntar, porque yo anoté lo de contaminación difusa y eso, y los feedlot en este caso sería una contaminación puntual, porque están en un lugar Podríamos, acotado. podríamos tomarlo como una contaminación puntual, porque esas pendientes seguramente en algún lugar vas a poder identificar un mini curso de efluente, ¿tá? Entonces podrías tomar esa muestra, podrías tomar ese lugar como punto de salida de parte de los líquidos de las materias fecales y orinas de ese lugar. Vieron que los animales, el pisoteo hace que desaparezca toda la cobertura vegetal. El piso a su vez sufre un proceso mecánico de apisonamiento. Imagínense, un montón de animales pisoteando con sus pezuñitas todo el día. Entonces lo que van haciendo es van apisonando ese piso, y entonces cuando orinan, en vez de infiltrar, ustedes no se olviden que si yo tuviese que hacer, a ver, cuando yo hago así hacia abajo, perdón, a ver, voy así, infiltro. Si yo hago así en pendiente, escurre, ¿se entiende? Entonces tengo una pendiente y a su vez tengo un piso que está todo compactado, no me va a infiltrar, me va a escurrir. Y posiblemente en algún punto se junte toda esa orina y tengamos como un mini nacimiento de curso de agua, pero artificial, ¿no? Bueno, así es como nacen los ríos. Ahí estaríamos haciendo un mini río de orina y materia fecal. Podríamos tomar una muestra ahí y podríamos tener una representación de lo que sucede en esa área tan confinada. seguro. Perdón, Adriana. Y, y ¿Perdón? también, y también quiero agregar a eso con mucho respeto la emanación de gas metano que sale de esa acumulación de bosta antes de lixiviarse hacia los cuerpos. Después yo les quisiera pasar un proyecto que hicimos en Arrayanes con la supervisión en parte de Federico Calavia, de cómo pasar por las lombrices californianas la bosta de vaca para evitar un poco la contaminación por metano, y creo que te puede servir en algo. ¿Sí? ¿Cómo Bueno, no? te voy a decir que me podría servir, pero desarrollé un proyecto de lombriz californiana para la OCE, Sí. y trabajé en Upa. 33 con las lombrices
tuvimos millones de lombrices trabajando. El proyecto fue extremadamente exitoso y habíamos construido una planta de lombricultura para la planta de Salto. El gran problema es que los funcionarios no quisieran trabajar con las lombrices. Para tu conocimiento, te voy a decir que las lombrices que degradan la bosta son unas pequeñas lombrices que tienen mucha hambre. Las lombrices que degradan la materia orgánica que viene de nuestra materia fecal son lombrices muy gorditas. Para que tengas una idea, el promedio de peso de las lombrices que me daban a mí, que normalmente eran adultos y que 2 gramos. estaban mantenidas, ¿cómo? 2 gramos capaz. ¿Dos qué? 2 gramos por lombriz. Bueno, las adultas que me venían cuando yo las compraba, y pesé un montón de lombrices, me vas a decir, esta mujer es loca, sí, pesaba las lombrices para tener un promedio de tamaño de lombriz promedio, me daban 0,33 gramos. La lombriz come por día su peso en comida. Imagínense en que después que estaban entre 15 y 20 días comiendo la materia orgánica que sale de las plantas de aireación extendida de OCE, esas lombrices pasaban a tener 1 gramo, imagínense, un Oh, gramo. Salen muchísima cantidad, casi salen una entre víbora. bueno, sí, digamos que sí, digamos que como una pequeña viborita. Víborita. Wow. Imagínense que por día, que las plantas, por ejemplo, la planta de 33, no quiero manejar malos recuerdos de datos, pero debe andar en el entorno de los 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de lodo, 10 metros cúbicos de lodo, ¿está? Bueno, nosotros pusimos 200 metros cúbicos de lodo y lo llevamos a 32 kilos, perdón, pusimos 200 kilos de lodo y lo llevamos a 32 kilos, perdón, a 3,2 kilos, perdón. O sea, todo Alucinante el eso fue trabajo. por un proceso. Sí, fue totalmente alucinante, totalmente problemático, porque nadie quería trabajar con las lombrices. Y porque nosotros hicimos muchos zafarranchos con las lombrices. Le quisimos dar un ambiente muy, muy pomposo, las pusimos a vivir en un castillo y resulta que ellas querían vivir común y corriente. Y sí, sí, sí. La OCE se gastó mucho dinero en hacer una estructura muy interesante y se usaron los pendientes del piso dentro de los 2 grados, que es lo que normalmente se estima una buena pendiente, para no perder el líquido a su vez, ¿no? O sea, tiene pendiente sin 2%. necesidad 2%, que es una muy buena pendiente. Bueno, en nuestro caso no lixiviaba nada, absolutamente nada. Y el agua que caía arriba de las lombrices, porque lo que pasó es que pusimos un techo y no entendíamos por qué localmente las pilas de lodo quedaban totalmente mojadas. Y es más, yo llegué a pensar que teníamos algún atentado, porque fue como una lucha pelear con ese proyecto, porque nadie quería trabajar con las lombrices y nos boicotearon de todas maneras. Entonces, cuando yo iba, veía que había zonas muy mojadas y zonas poco mojadas. Y todos los días le teníamos que dar agua al sistema, porque si bien la lombriz respira aire, ella necesita una cierta humedad en el suelo para poder comer. Si el suelo está 80%. totalmente seco, está exactamente. Entonces había que aportarle agua. Y como el aporte de agua no lo hacían con mucha voluntad, si ellos ponían más agua en un lugar, eventualmente me mataban las lombrices. Entonces yo llegué a pensar que habíamos tenido un atentado, de verdad. Y yo ¿En qué buscaba y año fue buscaba. eso, Adriana? Perdón. Y bueno, tenés que pensar que eso fue hace más de 10 años. Yo hace 5 ya que me jubilé, hará 15 años. Pensé que nunca me enteré. ¿Cómo me hubiera gustado estudiar ese proyecto, no? Bueno, cuando quieras, tengo diapositivas, tengo datos, tengo de todo. Me encanta, mucho me encanta eso. Adriana, ¿y ¿Sí? quiénes ¿Qué me fueron habla? Federico, ¿y quiénes fueron los funcionarios que no colaboraron mucho y sospecha de boicot también? ¿Funcionarios de qué? ¿De OCE?
Eran compañeros, no podemos hablar más de compañeros. No. Paren que termino el cuento. No, no, dale. Paren que termino el cuento. Resultó que una noche, porque saben que cuando uno trabaja en las plantas, tanto residuales como de agua, yo como técnico trabajaba 24 horas, o sea, iba todo el día o a distintas horas durante el día. Los procesos son distintos durante el día, la tarde, la noche, si hay sol, si está nublado, se dan el mismo proceso, pero sabe que hay información distinta. Entonces me caí de madrugada, eran 2, 3 de la mañana, y tuve la suerte que esa noche había helada, había helada. ¿Y saben lo que descubrí? Que el techo estaba condensando el agua y tenía caídas el agua. Entonces yo tenía zonas donde se me inundaba de agua y zonas que no llegaba agua. Y eso lo empecé a ver porque las cerchas del techo, cuando me di cuenta de eso, empecé a mirar de mañana las cerchas del techo y me di cuenta que tenía zonas de oxidación. Entonces ahí me di cuenta que eso estaba pasando hacía bastante tiempo. Entonces resultó que ahí no me estaban boicoteando. Pero después me boicoteando porque me robaron cosas. Bueno, la historia es larga, no vale la pena. Y bueno, no tuvimos éxito de poder desarrollar esa tecnología que me parecía que era muy natural, que necesitaban superficie muy grande. Saben también que Ciudad de la Costa, como consecuencia de este proyecto que yo puse a caminar en la OCE y por los resultados que tuvimos, cuando una empresa privada, una consultora privada, hizo el proyecto para OCE de Ciudad de la Costa, ¿vieron esta que está ahí en la zona de Ataona? Pusieron que el 50% de la materia orgánica que iba a salir iba a ser procesada por lombricultura. Y bueno, ahí hubo otros problemas, que también se los puedo contar porque también los viví. Bueno, soy un poco vieja, ¿vieron? Tengo muchos cuentos ya. Pero Adriana, ¿y los niveles de metano y de amoníaco con la lombricultura, en alguno de los dos casos que vos mencionás, se pudieron monitorear y se pudo corroborar que bajaba sensiblemente? No, nosotros no monitoreamos gases. No monitoreamos gases porque no teníamos con qué medir los gases. Y aparte también, no te olvides una cosa, que hace 20 años atrás no pensábamos en medir los gases. O hace 25 años no pensábamos medir gases. Hoy estamos midiendo gases. O sea, todo va evolucionando, todo va creciendo. Cada vez recogemos más y mejor calidad de información. En aquel entonces teníamos problemas más importantes que los gases. ¿Se acuerdan que yo la primera clase les dije, nosotros somos una planta residual? Las plantas residuales tienen 3 productos que son los que salen de las plantas residuales. A ver si se acuerdan. Cri, cri. A ver, cri, cri. ¿Cuáles son los 3 productos que salen de nuestro cuerpo? ¿Qué hago cuando voy al baño? Materia orgánica. Materia orgánica sólida, porque Sólida. todo es materia orgánica sólida. ¿Qué otra cosa hago? Y monóxido de carbono de la respiración, ¿no? Materia orgánica sólida. Materia líquida. Hago pipí. Esta es materia orgánica líquida, ¿ok? Ahí hay también materia orgánica líquida. Y gases. ¿Gases de qué? Del proceso de transformación de la materia, ¿ok? Pues en las plantas residuales suceden las 3 cosas. En las vacas que caminan por el campo también. Hacen bosta, hacen pipí y tienen deyecciones gaseosas, ¿tá? Entonces tenemos contaminación sólida, líquida y gaseosa, ¿ok? En ese momento no medimos porque estábamos midiendo, estábamos haciendo los primeros estudios en contenido de fósforo y nitrógeno en el lodo, humedad, reducción de humedad y reducción de volumen de sustancia, porque necesitamos saber cuánto comía la lombriz, en qué tiempo
y qué superficie necesitamos para poder transformar todos los lodos que salen de las plantas en abono. Y saben que además lo más interesante es que lo que se obtiene es un suelo riquísimo, porque normalmente cuando nosotros abonamos un suelo le ponemos NPK, N, nitrógeno, P, fósforo, K, potasio. Pero ustedes saben muy bien que los lodos que surgen de todo lo que come la población va a tener N cantidad de tipos diferentes de elementos que tiene la tabla periódica, tantos como diversidad de alimentos tenga la gente. ¿Ok? Entonces, ahí podemos tener macro, meso y micro y oligo elementos. Cuando yo estoy poniendo un abono, solo pongo 3 elementos. Y nosotros en el abono que tenemos de las lombrices tenemos esos N elementos. O sea, tenemos todo tipo de elementos. Es muy rico usar el abono de lombriz. ¿Tá? Y hay que darle de comer otra cosa que bosta, porque la bosta tiene un fuerte componente de maderita, digamos, de lo que no es orgánico procesable por el mass track que tiene la lombriz. Porque la lombriz tiene otro efecto muy interesante. La lombriz, porque uno de los parámetros que nos costó mucho y no teníamos en el Uruguay cómo evaluarlo, que está dentro de la normativa, porque hicimos esa normativa muchas veces usando la normativa internacional, son los huevos del minto y los huevos del minto viables. Logramos desarrollar con el Instituto de Higiene, estoy hablando que estábamos haciendo los primeros pasos. Hoy, después de 20 y pico de años, está todo bien, pero hace 20 años no había nadie que hiciera huevos del mintos de lodos que ya están procesados. Ahí tengo otro cuento. Cuando empezamos a hacer huevos del minto con el Instituto de Higiene, que básicamente el Instituto de Higiene lo manejan los médicos no encontraban huevos del minto en las heces, en el lodo de OCE. ¿Tá? Pero el lodo de OCE no es solo de heces, hay un proceso de purificación que se da en la planta residual. Por lo tanto, los huevos del minto que salen, ¿tá? No tienen la forma de huevo, tienen una forma distinta. Entonces, cuando lo buscaban por los métodos convencionales, los médicos no lo lograban detectar. Entonces, hicimos ese proyecto también, que hay una publicación, esa publicación está en el Congreso del año, mirá, te voy a tirar un año, 96 de AIDIS de Perú. Así que imagínate, estamos hablando de los primeros pasos hace ¿cuánto ya? Casi 30 años. ¿Tá? Bueno, tuvimos que trabajar los biólogos de OCE, y como el biólogo tenemos una formación un poco diferente a la de los médicos, logramos identificar los huevos del minto porque tenían distintos aspectos. Porque cuando vos tenés un proceso de tratamiento de los líquidos residuales, lo que sucede es que se van dando otra cantidad de procesos dentro de la materia, que lo que va haciendo que los elementos tengan distintas formas. Entonces vos vas a buscar un huevo con forma de huevo y no vas a encontrar un huevo con forma de huevo. Vas a encontrar un huevo que parece una pasa de uva. ¿Se entiende? Entonces, el que está acostumbrado a ver un huevo con forma de huevo dice, esto no sé qué es, pero no es un huevo. Le cambió el color, le cambió la textura, le cambió todo. ¿Por qué? Porque se deshidrató. Pero cuando los biólogos empezamos a mirar el microscopio, las paredes, los contenidos, empezamos a ver que sí, que eran huevos que estaban deformados. El problema es que la norma te dice que vos lo que tenés que medir es cantidad de huevos viables. Y hasta que yo casi que me retiré, no había laboratorio en el Uruguay que hiciera huevos viables. Entonces ese parámetro no nos permitía cumplir la norma, porque no sabíamos si cumplíamos o no cumplíamos. Adri, perdona. Sí. Estamos con poco tiempo para poder Vamos terminar. Discúlpenme que los tenga que sea el malo de la película, disculpen. Si quieren hacemos otra charla de eso cuando gusten. Eso, sí, ¿por qué no?
Disculpen ustedes que tocaron un tema muy importante para mí, nos hice irnos por la rama. Pido disculpas yo también. No, bueno, Gracias seguimos con la transparencia, dale. contaminación Bueno, patógena. A ver, no voy a hablar mucho de patógenos porque justamente cuando estamos hablando de los sarmientos estamos hablando de patógenos, justamente. Entonces, esas malformaciones que hay dificulta mucho identificar los patógenos. Pero hay una cosa que es muy importante, la calidad del agua del Uruguay hace que nosotros en el Uruguay no tengamos enfermedades de transmisión hídrica. Las enfermedades de transmisión hídrica son justamente como consecuencia de patógenos que las consume la gente cuando consume agua. Nosotros estas enfermedades no las tenemos porque la potabilidad hace que desaparezcan esos patógenos y entonces el agua que llega es inocua en patógenos para la gente. Mantenemos la salubridad de la población. Seguimos adelante. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando, que el fósforo y nitrógeno lo que produce son florecimientos algales y acá los estamos viendo. Hay una diapo que se ve todo verde, así es como se ve. Cuando tenemos un florecimiento algal, que en el mar lo llamaríamos marea roja. Roja porque da iridiscencia roja, en este caso no es roja, pero bueno, sería lo mismo. Y acá estamos teniendo espuma de detergente. Ahí podemos diferenciar lo que es la espuma de detergente de la espuma que vemos en el mar. Un poco, no solo es por la coloración, vieron que ustedes a veces pueden ir a la playa y cuando hay viento y algunos procesos de tormenta, podemos encontrar que incluso hay espuma que vuela por la playa. sí. Esa espuma cuando la agarramos no es persistente, uno la agarra en la mano y se empieza a desaparecer. En cambio, la espuma de detergente es persistente. Entonces ahí tenemos un dato que no lo podemos verificar desde el punto de vista analítico, pero sí desde el punto de vista visual. ¿Tá? Seguimos si querés. Bueno, hoy les dije que hay organismos que son indicadores. Entonces, cuando yo miro una muestra de agua y empiezo a ver, sobre todo estos que vieron que acá tenemos como una especie de solcito en el medio, ¿tá? Que es un pediastrum, o los que tenemos acá que son como bananitas y con puntitas, esos son Cenedesmus. Cuando yo veo en una muestra de agua este tipo de organismos, yo sé que tengo una contaminación de origen orgánico. ¿Tá? Ahí o hay contaminación por animales, o alguna industria que está tirando vertidos orgánicos, o hay viviendas, etcétera, etcétera. Estos mismos organismos los voy a encontrar en las lagunas residuales, por ejemplo, en las lagunas que tienen los mevires. ¿Tá? Entonces yo ya sé que si están ellos, son indicadores de contaminación orgánica. Seguimos adelante. Acá lo vemos con más precisión. ¿Tá? Vieron que tienen distintas formas. Incluso ustedes están viendo acá que hay algunos que tienen 8 células. Normalmente son de 4 células. Las células estándares, digamos, el organismo. Es un único organismo que tiene 4 células. ¿Tá? Cuando tienen 8 células es porque hay una hipereutrofía. Quiere decir que los valores de fósforo y nitrógeno están por encima de los valores normales. ¿Tá? Entonces ellos hacen un organismo que se hace supernumerario en células. Entonces ahí tenemos otra característica para sin ningún parámetro químico, podemos saber cómo es la condición de eutrofía que tiene. O sea, eutrofía es la cantidad de fósforo y nitrógeno que tiene el sistema. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá también esto es Dinobrium. Es muy lindo porque esto es una colonia. Cada copita de eso es un individuo. ¿Seguimos? Y seguimos. Saben que esta es una fotografía que saqué. Esto es un organismo nuevo para el Uruguay. No está publicado, pero es Wampoensis. ¿Sabe dónde lo saqué? De la represa que está en Minas, en Mina Valencia. En Mina Valencia. Y en Mina Valencia el agua es sumamente cristalina, no tiene contaminación orgánica
Y cuando busqué en la bibliografía mundial, no solamente que es un organismo indicador de alta oxigenación en el agua, sino que esa alta oxigenación en el agua es de ambientes con muy poca contaminación orgánica. Porque se acuerdan que les dije la contaminación orgánica, ¿qué es lo que consume? Oxígeno. ¿Ah? O sea que cuando tengo mucho oxígeno, no tengo contaminación orgánica. Seguimos. Bueno, acá pusimos contaminación tóxica, pero acá hay como un pool de cosas. Porque por un lado estamos viendo baterías y por otro lado estamos viendo plaguicidas. Plaguicidas en términos generales. Acá vamos a tener como plaguicidas, insecticidas y un montón de sidas distintas. Todos los tipos de venenos que se usan para mantener, digamos, todo lo que son los cultivos. Y la parte de pilas, no es, pila es uno de los elementos, pero la descomposición de las pilas lo que libera es una cantidad de metales pesados en el ambiente. Entonces acá cuando hablamos de tóxico pusimos una palabra muy genérica, no estamos hablando específicamente de nada. Pero ustedes saben que las pilas, la Intendencia hace años hizo un programa de pilas, de recolección de pilas, y muy interesante el programa, recogió un montón de pilas, pero en realidad no tenía desarrollado el proceso de qué hacer con esas pilas. Entonces las metían todas adentro de un gigantesco galpón y generaron un gigantesco problema. Entonces después, con los años y con toda esa experiencia, se sacó una ley nueva en el Uruguay, el Ministerio de Ambiente, y ustedes saben que ahora hay que tener determinadas características para confinar todo lo que son componentes de las pilas. O sea, se hacen como grandes sarcófagos herméticos y de cemento, y eso ahí es donde se acumulan estos materiales para que después no lixivie. El lixiviado, ¿sabe qué es el lixiviado? ¿Alguien sabe lo que es el lixiviado? ¿Nadie? El lixiviado es eso cuando ponemos la bolsita de basura en la puerta de la casa y la sacamos al otro día y levantamos la bolsita y tenemos un liquidito negro abajo. Bueno, porque ahí hay una transformación por proceso no de oxidación, de fermentación, y ya se empezó a degradar la materia orgánica. Entonces lo que produjo fue una agüita negra. Eso es el lixiviado. Bueno, con esos sarcófagos de cemento lo que evitamos es el lixiviado. Por tanto, lo que evitamos es la contaminación del subsuelo. Seguimos, Fernando. Bueno, todas las contaminaciones, independientemente de dónde se den, van a terminar tarde o temprano en algún bichito. Y ese bichito va a ser comido por alguien más grande. Y así venimos. ¿Y saben quién es el que se come todos los bichitos? El humano. Por lo cual, cuando vamos comiendo y son comidos, el siguiente nivel de animalito o de plantita, lo que va haciendo va bioacumulando, ¿tá? Porque cuando yo me como una tortilla, por ejemplo, de acelga o de espinaca, no como una hoja, estoy comiendo un montón de hojas. Entonces, si esas hojas estuviesen contaminadas, yo estoy concentrando esos contaminantes en mi cuerpo. ¿Tá? Y eso es lo que simboliza este circuito que tenemos acá. O sea, el contaminante llega al agua, al metal, llega a la tierra, después puede ir a la planta puede ir porque la planta lo toma directamente del suelo o por salpicadura. Llueve, salpica y eso cae arriba de la hoja. Yo no lavé bien la hoja y me estoy comiendo eso. O viene la vaquita y se come eso, después yo me como la vaquita. Y ahí lo que tenemos es un proceso de bioacumulación. Es bien interesante este esquemita. Muy sencillito, pero bien entendible. Seguimos si querés a otro. Sí. Bueno, tenemos acá lo mismo, ¿no? Fíjense que el primer pescadito comió un poquito de contaminante, pero a su vez siguió comiendo. Entonces cada vez va acumulando el contenido. ¿Ven el color naranjita en la línea de tiempo? En este Y caso después vemos, arsénico.
en este caso arsénico, y después vengo yo y me como el pescadito, y ahí marchamos, y vamos acumulando, y después no sabemos por qué nos morimos de cáncer si nunca fumamos. Bueno, hay todo un proceso que se da a nivel, primero empieza la célula, o antes en la célula, en los organelos de la célula, después está en la célula, después está en el tejido, después está en el órgano, ya cuando llegamos ahí, el tumor se nos hace visible. Y ahí ya hace mucho tiempo que se está generando eso. ¿Tá? Bueno, hoy la metodología hemos logrado parar un montón de cánceres, por ejemplo, pero bueno, si hiciéramos controles a nivel molecular, podríamos tener una prevención mucho más temprana. Sí. Ok, seguimos. Bueno, es lo mismo, pero acá tenemos otro proceso con otro metal. En este caso es mercurio. Dale. Sí. Todo esto lo van a recibir en pocos días, ¿está? El concepto es exactamente lo mismo. Y acá volvemos a tener lo mismo, ¿no? Fíjense en que acá tenemos distintos organismos que se fueron comiendo entre ellos y el humano terminó comiéndose a todos ellos. Porque el hombre es omnívoro, come carne y come vegetal. Y nosotros somos producto de todo lo que comemos, de lo bueno y lo malo de lo que comemos. Bueno, esta es una tabla simplemente para que sepan que en la primera clase también les conté que nosotros cuando yo estudié en la década del 80 nos comparábamos quién era más contaminado que quién y quién tenía menos contaminación que quién. Entonces, cuando nos conveníamos, decíamos, bueno, estamos mejor que fulano y peor que mengano. Bueno, con el correr de los años se empezaron a hacer medidas y hoy hay patrones. Entonces, esos patrones son los que nos permiten a nosotros comparar con una matriz. Entonces, yo voy a tener un valor máximo admisible. Normalmente estos valores se hacen a través de test de toxicidad. Y los test de toxicidad pueden ser agudos o crónicos. Los agudos son los que matan en 24 a 48 horas el organismo que está sufriendo el proceso en el que estamos midiendo. Y el crónico es aquel que no nos mata, pero por ejemplo nos malforma o evita que nos podamos reproducir o la descendencia tiene distintas enfermedades o distintas minovalías. ¿tá? Entonces, vamos a poder identificar cuál es el valor máximo admisible. O sea, cuánto es el valor que no me va a afectar. A partir de ese valor voy a tener afectación en el cuerpo. Entonces ya no es admisible. Por eso se toman esos valores como máximos admisibles. O sea, hoy por hoy podemos encontrar estos valores en todos los elementos que queramos. Hace 40 años atrás no existían, o existían muy pocos. ¿Seguimos? Bueno, acá... En otra todos... contaminación, ¿no? La del plástico. Hasta hace unos años se hablaba que la contaminación por plástico se le llamaba contaminación estética. No, no, no estoy hablando de hace tanto tiempo, hace 30 años cuando Senadesu comenzó el plan de educación ambiental, yo hablaba de contaminación estética, porque lo que nos preocupaba era la estética de los cursos de agua con los plásticos flotando arriba de ella. Pero hoy ya estamos hablando de contaminación por plástico, ¿no? En la actualidad el volumen de desechos plásticos ha aumentado de manera crítica por el desmedido consumo de productos que vienen de los envases llamados no retornables que proliferan día a día. Los microplásticos son fragmentos minúsculos de plástico que se forman cuando los plásticos más grandes se descomponen. ¿tá? Y como dice esta imagen, la presencia silenciosa de microplásticos en el cuerpo humano. ¿Querés agregar algo tú, Adriana, sobre esto? No, me parece muy interesante porque vieron que el Uruguay hace unos años hizo una ley para plástico y acá tenemos un gran problema que estábamos hablando hoy con Fernando. Nosotros genéricamente hablamos que muchas cosas le llamamos plástico, todo lo que parece plástico le llamamos plástico, pero desde el punto de vista científico no todos son plásticos.
todos tienen diferentes tipos de componentes, entonces no son todos estrictamente plásticos. Pero independientemente de eso, el Uruguay generó una ley de plásticos y ahora vamos a los supermercados y si queremos llevarnos una bolsita, bueno, esa bolsita tiene características especiales. Dentro de las características es que se degrada rápidamente por el sol. Entonces tenemos ahora un nuevo problema. Me llevo una bolsita, tengo que pedir 2 bolsitas porque esa degradación hace además que sea muy finita, entonces le pongo 2 elementos y se me rompe la bolsita. Pero lo más cómico, que por ese lado, digamos, entiendo yo que hemos parado aportar más cantidad de plásticos, genéricamente hablando, al ambiente que pueden durar decenas a centenas o varios años en su degradación. Por ese lado venimos bien. Pero por otro lado, compro una maceta en mi casa para poner una plantita y a los 6 meses ya la tengo degradada porque se degradó por el sol. Entonces, esos pedazos que empieza, como decía Fernando, primero la bolsa, después son varios pedazos de bolsa, después cada vez son los pedazos más chiquititos hasta que la bolsa desaparece. Pero en realidad no desapareció. Son pedazos que simplemente dejaron de ser visualmente vistos. Ese es el problema. Y ahí pasamos a tener los microplásticos. Eso que no los vemos, entonces si no los vemos no están, pero en realidad sí están. Y estamos viendo que están en todos lados y en todas las cosas. Así es. Y bueno, es así. Perdón. Como dice acá, su pequeño tamaño permite que sean ingeridos, absorbidos e inhalados, lo que aumenta los riesgos potenciales para la salud, al punto que cuando estás tomando una bebida refrescante, no importa qué marca sea, te estás tragando microplásticos. Eso también tengámoslo claro. No solo cuando se degradan, sino también se sueltan pequeñas partículas del plástico en el producto del refresco que estás tomando. Le pongo un caso que ahora cuando estuve en México, el gobierno mexicano prohibió el uso del plástico en los refrescos. Por ejemplo, ahora la Coca-Cola en México la tenés que tomar, Coca-Cola o cualquier otra marca, no importa, Pepsi, el que quiera, tenés que tomarlo en botella de vidrio. O sea, volvimos al vidrio que decían que gastábamos mucha agua, pero es preferible gastar un poco más de agua y no comerte microplásticos, porque tampoco sabemos, recién ahora, mire, están apareciendo alguna investigación que habla que el microplástico produce inflamación de algunos órganos, genotoxicidad, o sea que está afectando genéticamente a las células, ¿tá? El estrés oxidativo, ¿tá? Y la necrosis. Por lo tanto, todo esto está de alguna forma apareciendo hoy, estamos empezando a entender que hay mucho más detrás de esto. Y vean qué dice acá, ¿de dónde salió esto? Ciencia UNAM. UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente son ellos los que han estado empezando a investigar sobre estos temas. ¿Tá? Y ojalá que empecemos a pensar que nuevamente tengamos el vidrio como una parte importante de uso y que ojalá vuelvan a abrir las fábricas de vidrio y que todo eso además genera puestos de trabajo y eso es también desarrollo sustentable, porque tenemos que tener claro eso. Desarrollo sustentable no es solo evitar que haya más plásticos, sino que también tomemos determinadas acciones que son sustentables con el ambiente, como usar el vidrio y reusar el vidrio, porque el vidrio es el único material que se puede fundir, refundir y volver a fundir y seguir usándolo el mismo. ¿Entienden en lo que voy? Por eso digo, detrás de todo esto, porque lo que pasa es que para una empresa embotelladora es más fácil una cosa de plástico que la infla y después para ellos, cuando salió de su fábrica, ellos ya entendían que es problema de los otros, de los consumidores, porque somos los que estamos aceptando que venga el plástico y no el vidrio. De hecho, en Alemania, por ejemplo, hoy ya vas al supermercado y te tenés que llevar tu botella de vidrio para llevarte la leche. La leche ya no es y dentro de todo tenés que, en tu botella de vidrio, ponerle agua caliente para que no se rompa, pero que pueda de alguna forma desinfectar esa leche que estás tomando. Entonces, y ahí viene todo lo demás. Bien.
el público en general no se percata de que el precio del producto lleva incluido el valor del envase. Empecemos por ahí. O sea que estamos tirando la plata que vale el envase. Y ni tampoco de que estos agravan el problema de la manipulación y disposición de los desechos sólidos. Esa es la otra. Si solo pensáramos que estamos tirando dinero a la basura, la pregunta que nos debíamos hacer es ¿qué podemos hacer nosotros? Y la respuesta es seguir la regla de las 3 R's. Eso es lo que tendríamos que hacer. Yo personalmente exijo que a mí cuando me dan el fiambre no me den 3 hojas de plástico. Ya me conocen y ya ni me preguntan. Al comienzo me preguntaban, me ponían cara fea, pero ahora como además ya hay una ley del plástico, ahora ellos se cuidan mucho porque pueden ser multados si yo los denuncio. Pero antes se enojaban, pero si así me dicen que yo lo tengo que hacer. No, señor, no, yo no como plástico, le digo. Yo como fiambre. Por lo tanto, deme eso. Así, lo digo así sin problema. Entonces, y ojo, ya no son 3 R's. Ahora si ustedes googlean, van a ver que son la regla, pongan regla de las 5 R's. Ya son 5 R's. Y van a ver, yo me conservo con estas porque son las que yo conocí y con las que empezamos, pero hoy ya tenemos que ir incorporando más R's. Una es reducir residuos. Por lo tanto, yo estoy reduciendo cuando le digo no me dé un plástico que lo voy a tirar a la basura un día después o 2 días después. Por lo tanto, yo reduzco mis residuos. Reutilizo los residuos y hay gente que con las botellas, con la bolsa de leche, que es una de las que no son reciclables dentro del mercado hoy, y por eso que hasta en Alemania ya no se puede usar la bolsa de leche, justamente hay gente que hace bolsas de crochet, por ejemplo. Y bueno, mientras existan, no está mal la idea de hacer eso. ¿Está? Por ejemplo. Y lo último es reciclar. Porque la gente dice, vamos a solucionar los problemas del mundo con el reciclaje. No, no vamos a solucionar nada, porque China se creyó estas 3 R's. Se lo creyó. ¿Tá? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo China? Nosotros vamos a ser la potencia mundial del reciclaje. Manden toda la basura plástica para China. Tuvieron que cerrar las puertas porque no daban abasto para reciclar tanto plástico. Entonces, el reciclaje no es viable bajo ningún concepto. ¿Tá? El reciclaje es lo último que se puede hacer. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Tá? Entonces, ya hoy puedo no ser tan extremista si se quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy se recicla el PET. Antes no se reciclaba, hasta hace años atrás no se reciclaba, no había forma de reciclarlo. Hoy encontraron la forma de reciclarlo. ¿Tá? Entonces, podemos decir que sí, utilizar la botella PET todavía, pero no se olvide del microplástico que tiene el PET. ¿Tá? Entonces, pero en los hechos, podemos decir que podemos tirar un poquito más usando la botella PET, pero tenemos que ir yendo hacia nuevamente la botella de vidrio, ¿tá? Y seguir en ese camino. Y por último, la contaminación por petróleo, ¿sí? Y tenemos una ventaja. Los plásticos muchas veces hacen intercambio con el ambiente. Entonces, en antaño, en las bodegas donde los almacenes o los supermercados guardaban los productos, guardaban los aceites y guardaban los plaguicidas y guardaban el veneno, todas las cosas juntas. Y ahora empezaron a separar, a discriminar. ¿Por qué? Porque hay intercambio a través de una pared de plástico. En cambio, la pared de vidrio es distinta. No tiene ese intercambio que sucede de poro, porque tiene como pequeños poros el plástico en comparación con el vidrio. Mirá, interesante. Y bueno, y acá ustedes pueden ver la contaminación por petróleo, que es un caso muy típico. Yo participé de un proyecto justamente
donde ayudé desde Montevideo, obvio, yo estaba en la parte acá de organización, de logística, si se quiere, cuando se acuerdan el derrame de petróleo del San Jorge. ¿Mm? Bueno, yo estuve ahí participando y bueno, y de hecho que no solo cuando hay un derrame de petróleo por un accidente, también hay barcos que o sea, hacen lo que se llama el alige, tiran la limpieza ilegal de las bodegas y el vertido de los hechos de crudo en nuestras aguas. Eso es muy común hacerlo. Tú como oceanógrafo lo sabes mejor que nadie, ¿no es así? Normalmente las bodegas van, cuando vienen cargados con una mercadería, por eso apareció el mejillón dorado acá, después sacan el agua del lastre. Y entonces, como el agua donde habían cargado en una laguna que venían larvas de ese mejillón dorado, cuando hicieron el lastre, vaciaron las bodegas acá, liberaron esas larvas en nuestro sistema. Y como nuestro sistema tenía nutrientes y tenía buena temperatura, etcétera, etcétera, el organismo logró sobrevivir. Y hoy tenemos un gran problema adentro del país con el mejillón dorado. Sí es. Ese es un claro ejemplo de transporte en las bodegas y por el alige. Y por último, para los profes de geografía, la contaminación de una cuenca, ¿no? Ahí tienen un corte que habla de un corte de una cuenca y, y el impacto ambiental que genera eso, ¿no? Acá lo tienen más visible para que lo puedan ver claramente. Tenemos dos tipos de acuíferos libres y acuíferos confinados. Cada uno de ellos tiene una vulnerabilidad ambiental que es cuando vos en el área de recarga de esos acuíferos tenés una actividad económica cualquiera, acá hablo de la forestación, por ejemplo, en la zona norte, ¿tá? Y en el sur alguna actividad de tipo industrial, eso genera un impacto ambiental en los cursos de agua subterránea. Eso es, y esa es el agua que hay que más cuidar, porque es el agua, es la poca agua, es el reservorio que nos queda de agua si las aguas superficiales se degradan de alguna forma. A Alemania le pasó eso. Alemania, el Rin, por ejemplo, el río Rin, estaba totalmente contaminado por la actividad industrial. Hasta que no empezaron a apretarle las clavijas a las industrias alemanas, el Rin no se podía sacar una gota de agua y el agua que se tomaba era agua de un acuífero. Y esa agua de acuífero, no sé si yo les conté la historia esa o no. ¿Les conté eso, chicos? No, ¿No? no nos contaste nada. No recuerdo. Bueno, entonces les cuento que fui a tomar un vaso de agua de la canilla, año 95, no, perdón, 89. Año 89, estaba en la ciudad de Colonia, en Alemania, en una casa de familia, pues yo tuve que hacer un curso de alemán por inmersión, y yo en 6 meses tenía que aprender alemán, si no me mandaban a Uruguay de nuevo, no hacía el curso, y fui a tomar un vaso del agua de la canilla y me dice, no tomes agua. ¿Cómo no tomas agua? No, esa agua no es para tomar, es para bañarse, nada más, y para lavar los pisos. Digo, ¿cómo? No, esa agua está contaminada. Y yo dije, esta gente está pirada, dije yo. ¿Sí? Así te lo digo, porque nunca pensé eso. Y le di una importancia, pero muy relativa, la dejé ahí pasar. Yo, obvio, le hice caso, pues dije, por la duda le hago caso. Y me dice, usted tome de esta agua, el envase de la Salus, el mismo envase que vino muchos años después acá, ese envase grande, y ahí se tomaba el agua. Fenómeno. ¿Por qué? Después cuando empecé a investigar un poquito más, y me dijeron que el agua de la ciudad de Colonia es, como es la región industrial, una de las regiones industriales más grandes de Alemania, es agua de pozo, sí, sacada del pozo, pero porque el río Rin no estaba totalmente contaminado. Por lo tanto, ellos tenían
una planta en aquel momento se llamaba de biodepuración. Se llaman torres de biodepuración. Eran unas torres especiales que ellos pasaban el agua del water, el agua del bidet, el agua del lavatorio y el agua de la ducha, la pasaban por esas torres de biodepuración y salía nuevamente el agua sin coliformes y sin mal olor, pero en aquella época todavía no existía, decime si me equivoco, Adriana, los métodos actuales de carbón activado por plata y todo eso, estamos de acuerdo que en el 89 ni soñar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno, posiblemente alguien lo usaría, pero acá en el Uruguay no. Y sí, porque ellos allá nunca me hablaron de eso, y esas torres lo que hacían era mandarte el agua hasta 5 veces. Después sí se iba otra vez al río Rin. Entonces, ¿qué pasaba? Acumulaban metales pesados, porque tus excrementos tienen metales pesados. Es lo que descarta tu cuerpo porque lo considera tóxico. Entonces, y aquellos que no se, y son los que no se bioacumulan. Entonces, el problema estaba en que eso generó toda una problemática. Y después mi hija tomó esa agua, lamentablemente, hizo una reacción alérgica, ¿tá? Y tuvieron que hacerle una pequeña quelación porque tenía metales pesados en su organismo que le provocaron esa reacción alérgica. Y la historia no terminó ahí. De ahí se desencadenó un proceso en ella que tenía un factor genético asociado, obviamente, ¿tá? Y se le produce una enfermedad que se llama el púrpura trombocitopénico autoinmune. La autoinmunidad se la dio mi mujer, ¿tá? Y bueno, y eso generó, y eso está asociado al efecto de el agujero en la capa de ozono, porque los rayos ultravioletas se sabe que no solo producen cáncer en la piel, sino el trastorno del sistema inmunológico. Y más que nada del órgano que es el vaso. Y el vaso se vuelve loco y empieza a comer plaquetas. ¿Está? Entonces, y mi hija estuvo 6 meses viviendo en un agujero en la capa de ozono, porque Alemania está en el borde del agujero en la capa de ozono. Entonces, porque cuando se dice que el agujero está en la Antártida, no se dice que en el norte el agujero llega hasta Alemania. Está bastante más grande en el norte que en el sur, de hecho. Entonces, el tema es que todo eso después lo investigué con el tiempo, ¿tá? Porque me dije, no, acá hay algo que no me cierra. Y bueno, y por eso digo que, y cuando vos vas a un médico a preguntarle, dígame, ¿a qué se debe el púrpura? Me dice idiopático. ¿Qué significa eso? Que ni ellos saben qué es lo que lo origina, para que tengan una idea. Y lo saben de repente, pero obviamente no te lo van a decir, ¿está? Porque sabe que está detrás todo esto, ¿está? Entonces, por eso digo que esto, y yo no digo que sea la verdad, digo que hay sospechas de que hay algo raro en todo esto. Hay que investigar más, obviamente. Por suerte el agujero lo están cerrando debido a que no están usando los clorofluorocarbonados. Fenomenal. Muy bien eso. Y con esto terminamos el curso del día de hoy y terminamos la primera parte de este módulo que teníamos aquí. Bien, entonces, como digo, hay mucho para ver, hay que seguir investigando, porque obviamente lo peor que nos puede ocurrir es que nos quedemos con una versión o con una forma de ver las cosas. Creo que hay que seguir investigando. ¿Qué opinas tú, Adri? Sí, cuanto más gente sea consciente de lo que está pasando, entonces cada uno puede ir tomando medidas y puede exigir o enseñar a otros esas medidas. Está bueno. Hay que involucrarse. Hay que Es eso lo involucrar. que De eso se trata. y la educación es la mejor forma de involucrarse y poder transmitir esa información a otros, porque bueno, nosotros como humanos estamos dejando un mundo bastante con muchos problemas ocasionados por nosotros mismos. ¿Sí? Está. Así es.
Es nuestra herencia. Es nuestra herencia y no le debemos dejar a nuestros hijos. Todos tenemos que hacerlo, por eso que Adriana está acá con nosotros haciendo esto, yo también, somos los más veteranos acá del grupo, pero bueno, pero la idea es que ustedes jóvenes son los que tienen que tomar la posta, seguir adelante y que esta información siga, compártanla, vean, duden hasta de lo que yo digo, quiero que quede claro eso. Hay que dudar de todo, ¿tá? No hay que quedarse con una sola teoría porque capaz que está equivocada, pero en principio hay que tenerla como una fuente más y buscar otras explicaciones que puedan haber para, para todo esto. ¿Tá? Por Bueno, eso digo, hoy ya se sabe que, por ejemplo, el autismo, una de las causas son metales pesados en el proceso de gestación de la madre, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y cuánto estamos comiendo de metales pesados en los vegetales, por ejemplo? Bueno, ¿Alguna por vez ejemplo, hiciste investigar eso? el problema de tiroides también es un problema de las comidas de los transgénicos. ¿Ves? Ahí va. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo es problema porque mi hija tuvo, y una de las cosas que me decía la endocrinóloga era que más allá de lo hereditario es también el tema del tipo de alimentos que se consume hoy en día. ¿Sí? ya. Exactamente, exactamente. Y bueno, y la idea es seguir investigando, seguir ahondando en estos temas y ser buenos difusores de este tema. Porque cuanto más gente se entere de todo esto, mejor. ¿Tá? Por eso yo les decía, no duden de compartir estas clases hasta con los padres de los alumnos de ustedes. ¿Tá? Está bueno que haya Yo por mucha mi gente. parte, ¿Eh? perdón, yo por mi parte quedo a disposición de cualquiera de ustedes. Ustedes en el WhatsApp tienen mi número de teléfono. Es un gusto poder ayudar a cualquiera en cualquier información que yo sepa y que ustedes necesiten. Un gusto, por favor. Ahí va. Y ahora vamos a dejar unas semanitas tranquilos, descansar un poco para que ustedes procesen todo esto, que les va a llegar un PDF con estas diapositivas. Y bueno, y después la idea es volver a hacer otro cursito donde vamos primero a ver cómo se hace un monitoreo visual, qué es lo que hay que mirar en el agua cuando hacemos ese monitoreo, y alguna técnica, capaz que cómo se mide el pH, para qué nos sirve, qué información nos da el pH, ¿está? Y todo eso que lo vamos a ver cómo lo elaboramos con Adri, ¿está? Esa es la idea al futuro, vamos a seguir haciéndolo, y si están dispuestos a hacer una primera aproximación, así yo puedo hablar con OSE, inclusive tengo la intención, a ver si nos proporciona prestado una valijita, nos vamos a la Quebrada de los Cuervos, vamos a medir las cosas allá, hacemos y les pido a vos, Fede, que trates de conseguir datos antiguos de esto, de todo esto. ¿Tá? Esa es la idea. Y después también, si tenés algún contacto en higiene ambiental en la Intendencia, que nos puedan, por ejemplo, medir coliformes. Hago las gestiones, pruebo, ¿Tá? Probamos. pruebo. Si no Tengo vemos ahí hacia el a otro qué lado, vos no consultar. te preocupes. Eso lo arreglamos. Yo me voy a mover por el Ministerio de Ambiente a ver si allá también nos lo pueden hacer. ¿Tá? Yo voy a intentar ver por dónde podemos. Pues el ambiente tiene un lugar para hacer coliformes sin ningún problema, de hecho. Eso te iba a preguntar a ti, Adri, ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre que vos tomás la muestra y si la trajéramos a Montevideo o viniera a Montevideo, para que no se modifiquen los parámetros, por ejemplo, de coliformes? Vos sabés que en mi época tomábamos las muestras y bajábamos a Montevideo y traíamos a veces con 1 o 2 días las muestras, pero siempre las manteníamos refrigeradas, ¿no? Bien. Y ahora los protocolos dice que tiene que estar en menos de 6 horas. Menos de 6 horas, wow.
sí, pero bueno, viste que todo va cambiando, todo va Sí. mejorando, todo. Muy La bien. OCE tiene todos protocolos y se sacan las muestras e inmediatamente se embarcan para que lleguen en ese entorno, para no cambiar los valores. Wow, Pero bueno, el error que sea sistemático. ahí va. Para poder comparar datos tenemos que tener errores y errores sistemáticos. No es bueno tener errores, pero bueno, sí los tenemos que tener porque no tenemos otra herramienta, que por lo menos los tengamos sistematizados, que siempre hagamos el mismo error para tener datos comparables. Datos comparables. Está perfecto, perfecto, perfecto. Porque Por mi mismo. parte, perdón. Dale, dale, Adri. No, quería saludar a todos por mi parte, un gusto haberlos conocido y bueno, y quedo a las órdenes para todos. Gracias igualmente. Gracias. Gracias Muchas igualmente gracias. también. Un Eh, gusto. y bueno, Bueno, muchas gracias, un gusto, que pasen bien. por lo Muchas tanto, no gracias. salgan del Hermoso los grupo, encuentros. no salgan del grupo porque vamos a seguir haciendo cosas juntos. ¿Está? Bueno, un Bye. gusto Ustedes, y, Fernando y Adriana, y los compañeros también, un gusto. y bueno, por mi parte hay que darle para adelante a una salida de campo en la quebrada, y si no es en la quebrada, donde surja, y, y bueno, pero si es en la quebrada, me avisan y empiezo a ver qué puedo mover por allá. O podemos Porque hacer uno en la estás en la quebrada. Intendencia, Fede. Vos estás en la Oh, Intendencia, Fede. No, no, yo trabajo para el Ministerio de Ambiente. Ah, vos trabajás para el Ministerio de Ambiente y ¿qué estás en la regional este? No, soy guardaparques de Quebrada de los Cuervos. Ah, vos sos el guardaparque. sí. Sí, Caramba. él, Ah, bueno. él sí, porque soy el único que hay, entonces no hay forma de agarrarle. Sí, soy el guardaparques de Quebrada de los Cuervos. ¿Y que estás todos los días Federico, ahí o disculpa cómo es la que cosa? te corte. O sea que conoces a la gente Alves Doprado. ¿A quién? Alves Doprado. Sí, 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 la gente de Capricho. La gente del Capricho, sí. Bueno, Sí, sí. Leandro viene a ser primo político mío. Está Ah, casado con mirá, una bueno. prima hermana. Sí, sí, sí. He tenido Estas oportunidad de cosas. conocer el Capricho. ¿Has tenido? Sí, una belleza, una belleza. Sí, sí, lindo lugar, sí. Sí, sí. No sé, creo que me vas a comentar algo, Adriana. O sea que cuando vaya de paseo te tengo que llamar y entonces ya tengo un guía turístico. No, y aparte, quédate tranquila que ya vamos a ir con con la ex embajadora. Ya te tengo presente para llevarte en esa fecha. ¿Está? Tengo que ir, que me falta conocer, no puede ser que no conozca. Sí, Me conozco yo, todo el país, no conozco Quebrada de los Cuervos. yo encantadísimo de recibir a quien sea, ¿no? Digo, ni que hablar a los que están aquí en este curso y demás, pero, digo, Fernando sabe bien a qué me refiero con el tema de recibir y Y que trato de organizar las cosas lo más es acorde posible. un tremendo anfitrión, ya te aclaro, tremendo anfitrión, espectacular. Bueno, Bueno, gracias. ya Y bueno, te voy a y por agradecer. cierto, Pablo ha trabajado también en Quebrada de los Cuervos, o sea que si él se quiere sumar, ya tenemos Obvio. Sí, ojalá Ya pueda. tenemos, Y ya para Sería los tenemos que no buenísimo. puedan ir hasta allá, capaz que organizo otra salida aquí, desde relativamente cerca de Montevideo. ¿Tá? Podemos Pa- hacer esto también. Para, Para para que mí la vean. Quebrada de los Cuervos es como un parque de diversiones, un parque temático. De lo que preguntes, hay. Ay, Este, sí, 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 hay. Es sumamente diverso. Es, es un lugar para distintos abordajes, o sea, para cada cosa tiene un librito, o sea, tiene un fascículo por lo menos. ahí va. Este, sí. Estoy pensando que Y para esto un de lugar, aguas, y esto de aguas no es un tema menor porque no solo que es transversal a, a la calidad de vida y a la producción local y como sistema kárstico que es el tema del agua también sí, es un tema que es modelador el agua de la zona, sino que bueno, que está mucho en boga, ¿no? Mucha gente habla de la calidad del agua, por ejemplo, con el tema de las forestaciones y demás.
los mineros que dicen que no afecta la calidad del agua, y siempre todo el mundo habla de agua, pero habla sin saber en profundidad de qué está hablando. ¿sí? Así que bueno, ya les digo que el tema agua se habrá ahí Da para... para hablar y seguir hablando. Sí, sí, sí. Graciela, también podría ser tu zona, que pudiéramos agarrar una pequeña, una subcuenca dentro de la cuenca de Santa Lucía y Sí, no hay problema, cuando eso quieran, no hay lo podemos problema, ver. siempre son ¿Te bien parece? recibidos, ¿Eh? siempre son bien recibidos todos, no hay Buenísimo. ningún problema. Después, si podés enviarme alguna imagen de una pequeña cuenquita dentro de tu área de trabajo, también podría servir. ¿Está? Un lujo, trato de mandarte, aunque soy media negada, pero busco ayuda y No, te pero mando. entonces lo hacemos juntos, ¿está? Ven, para que vamos a hacer No un sé si, taller. sí. Ven, la gente de geografía sabe perfectamente manejar el My Maps, pero podemos ver la posibilidad de hacer algo, un tallercito sobre el uso de My Maps. Ujú. Si les parece, esa puede ser un tallercito cortito en cualquier momento, ¿está? Para que otros también Bárbaro. aprendan el manejo de esto. Tú ya, Graciela, participaste del curso anterior, el primer curso, me acuerdo que vos creo que estuviste en el primer curso. Sí, sí. ¿Qué podés sacar en conclusión? ¿Este curso ha mejorado? ¿Ves mejoras? Mucho mejor, está muy accesible, muy interesante y muy actualizado con datos de ahora, no de hace tiempo. Si bien se mencionan experiencias anteriores, está muy bien refrendado con lo actual. Eso es lo más importante. Es lo que queríamos, siempre mejorar. Y con Adri ya hablamos, vamos a mejorarlo más este curso después. Esa es la idea hacia el futuro. ¿Está? Y bueno, quedamos entonces en el grupo, vamos, compartan todo lo que tengan, toda la problemática que surja del agua, así entre todos nos informamos, porque a veces uno no puede estar todo el tiempo en las redes sociales, pero si nos nutrimos cada uno publicando alguna cosita, siempre es bueno, ¿está? Esa es la idea, y bueno, gracias por participar a todos ustedes. Pasen esto a sus colegas que, que quieran. Vamos a decir, yo voy a armar, ahora voy a mandar un vínculo con el, ¿cómo se dice? En YouTube voy a crear ay, ¿cómo le llamo? Un listado, no, tiene un nombre, donde metes todos los videos que tienen que ver con el mismo tema y se los voy a publicar en el grupo y eso lo compartan con otros colegas que ustedes conozcan de geografía para que la idea es que esto siga reproduciéndose. ¿Está? Un canal. Un canal. Ay, no, canal no. Canal es donde tenés todo lo que vos publicás. No es lista de reproducción. Ahora me acordé. Una lista de Ok. reproducción. ¿Está? Entonces voy a crear una lista de reproducción y allí vamos a estar con todos los videitos que dimos en este curso y para seguir, que más gente se entere, que más gente participe y bueno, y bien, a seguir adelante. Eso es todo. Gracias, les vuelvo a decir, son 21:48. Agradezco a todos aquellos que hicieron el aguante hasta ahora y bueno, gracias a todos ustedes. Un abrazo grande para todos y Saludos. nos vemos Saludos próximamente. y buenas noches para todos. Buenas noches. Igualmente para Gracias. todos. Buenas Chao, noches. un placer, un gusto, nos vemos pronto.